etcétera. Dale. Ya, bueno, aquí como una introducción de lo que nos decía el artículo, aquí decía que este tipo de hemorragia va a representar menos del 20% de la enfermedad cerebrovascular. Y aquí cabe destacar algo que es muy importante, nosotros poder controlar la presión arterial, debido a que más adelante, cuando yo les vaya a hablar sobre la división, es decir, primaria y secundaria, una de las cosas secundarias y una de las más fuertes para que se desarrolle este tipo de patología va a ser la presión arterial, es decir, en pacientes hipertensos. De ahí, esto aquí también es considerada como una fuente considerable de mortalidad, tiene una tasa de elevación alta en muertes, y también es muy importante poder identificar etiologías secundarias o una identificación gestión temprana, es decir, enfermedades, estructuras que sean secundarias a la enfermedad, si nosotros las identificamos a tiempo, podríamos tener un mejor pronóstico o incluso prevenir cualquier este tipo de patología. Ya. De ahí hablando de la epidemiología, ya para poder entrar en materia, como dije anteriormente en el cuadrito, esta patología va a tener una alta tasa de mortalidad. Y aquí hay un dato interesante que en el artículo decía que mientras más sean los años de desarrollo de esto, el índice de supervivencia va a ir bajando. Como puse aquí, en un año el índice de supervivencia va a ser aproximadamente un 40%, pero a medida que la persona desarrolle, por ejemplo aquí a los 10 años, el índice de supervivencia va a disminuir, que sería en este caso un 24%. De ahí, esto va a afectar, decía que iba a poder afectar a poblaciones asiáticas y a personas mayores. Y en un artículo que busqué decía que en una comparación afectaba más a hombres a mujeres en una proporción de 7 a 3. Pero lo más interesante de esto es que a medida que la persona iba desarrollando, a medida que la persona obviamente tenía mayor edad, la proporción se iba a invertir. Es decir, mientras más edad tenía la persona, iba a afectar en este caso a mujeres que a hombres, más a mujeres que a hombres. Ya. Ahora sí, bueno, en el artículo había una clasificación bastante interesante, y aquí lo puedes glosar en un cuadrito de la cual nos hablaba de la hemorragia intraparenquimatosa o intracraneal primaria y secundaria. La primaria, como dice aquí, básicamente va a ser entre un 78 a un 88% la ruptura de arteriolas o de arterias pequeñas. ¿Por qué? O sea, secundaria a una hemorragia o una angiopatía amiloide, de la cual más adelante les voy a hablar de eso. Y en cambio la secundaria, como dice secundaria a diversos accidentes, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, la arteriopatía de Moya-Moya, tumores, trombosis venosas centrales y entre otros. Ya. Ahora, hablando de la primaria, nosotros vamos a decir que esta aquí va a tener un factor de riesgo fuerte y principal, como dije anteriormente, en cuanto a la hipertensión. Y también nosotros vamos a poder encontrar otros factores predisponentes, como lo que es el tabaco, en este caso un paciente fumador, y cabe recalcar aquí en cuanto al alcohol. El artículo decía lo interesante que la persona que tenía una ingesta de alcohol excesiva, esta aquí puede estar asociado a un riesgo profundo de lo que es este tipo de patología, y que esta podía también ver con una disfunción de las plaquetas, es decir, una coagulopatía, de la cual podría generar un daño endotelial. También en el otro punto habla sobre la dislipidemia, es decir, sobre el colesterol, de la cual hablaba de que el colesterol total y la lipoproteína de baja densidad se iban a asociar a este tipo de hemorragia. Dale. Bueno, esta clasificación es bastante interesante porque aquí nosotros solamente nos vamos a ubicar por ubicación, vale la redundancia. Ya, entonces vamos a tener una
lobar y una no lobar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí la lobar, yo puse aquí dos imágenes, de la cual esta de aquí se va a concentrar cuando un paciente tiene una lesión a nivel cortical o subcortical. En cambio, la no lobar me pareció muy interesante debido a que en el artículo y en otras páginas que yo busqué lo pude relacionar con unas cosas que la autora había dicho en las clases pasadas. ¿Se acuerdan que nosotros cuando solamente analizando la tomografía o la resonancia, la imagen que estemos viendo de la patología del paciente, solamente ubicándonos, por ejemplo, una hemorragia, ubicándonos ya sea en el tálamo, en el tronco encefálico, en el cerebelo o en los ganglios basales, nosotros podríamos sospechar de que esa hemorragia sea de origen hipertensivo. Entonces, desde ahí ya poco a poco nos vamos guiando qué tipo de patología estamos enfrentando, cuál vamos a desarrollar y solamente con la ubicación. Entonces, por eso es que puse estas imágenes. Dale. Ya, ahora vamos a hablar de una de las causas secundarias de la hemorragia primaria. Ya hablamos un poco de la hipertensión, los factores predisponentes. Ahora vamos a hablar de la segunda, que es la angiopatía mieloide. Ya. La angiopatía amiloide no es nada más y nada menos que cuando hay una disposición, una deposición de los beta amiloides, que son unas proteínas de las cuales estas van a depositarse sobre los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de, de estas beta amiloides? Al momento que descansan, que se depositan en los vasos sanguíneos, estos los debilitan y ellos tienden a una ruptura. Entonces, por eso es que se desarrolla aquí la hemorragia. Esto de aquí yo leí que era un poco difícil como que tener el diagnóstico de esto, debido a que la persona que esté obviamente tratándolo tenía que tenía que diagnosticarlo con certeza con una muestra de tejido cerebral e incluso lo podrían hacer después de que el paciente haya fallecido o cuando, por ejemplo, hacen una biopsia de los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces, ¿qué nosotros es lo que íbamos a encontrar aquí? Simplemente, como dije en la definición, íbamos a encontrar depósitos característicos de amiloide sobre los que iban a mostrar, incluso relacionaban que iba a mostrar una misma inmunoquímica que la enfermedad del Alzheimer. Aquí también, como dice, una de las características que vamos a ver en la radiografía, vamos a tener una hemorragia lobar, una microhemorragia lobar, una hemorragia subaracnoidea focal y vamos a tener microinfartos isquémicos. Por ejemplo, en la imagen que tengo a un lado, que es súper chévere esta imagen, en la parte de arriba, en la imagen de en medio, que es una resonancia magnética en T2, no sé si alcanzan a ver unas lineecitas que está justo en la parte de abajo por el lóbulo occipital que están señalando algo. Ya, esas líneas que están ahí están señalando diversos puntos negros que son conocidos como los microhemorragias lobares. Y en la imagen de la derecha, la que dice T2, que está solita, vamos a ver diversas líneas, unas rayas blancas que corresponden a una hemorragia subaracnoide. Ya, eso sí. Bueno, esto de aquí, en cuanto a los criterios de Boston, el artículo hablaba que era simplemente cuando la persona quería tener un diagnóstico definitivo, porque obviamente las manifestaciones clínicas se podían confundir con otro tipo de patologías. Entonces, estos criterios aquí le podían ayudar a la persona a tener un diagnóstico definitivo de lo que es la angiopatía mieloide después de un examen completo que demuestra una vasculopatía. Por ejemplo, aquí podríamos tener un diagnóstico definitivo, un diagnóstico probable o un posible diagnóstico. Bueno, ya hablamos de la primaria, nosotros vamos a tener de la hemorragia intraparenquimatosa secundaria. Como dije, esta de aquí iba a ser un resultado de una coagulopatía a malformaciones, trombosis, aneurismas. Y el artículo desglosaba ciertos de estos para explicarlos en qué consistían y cómo se iban a desarrollar. Dale. Por ejemplo, aquí puse algunas de estas causas secundarias que podían desarrollar este tipo de hemorragia.
Por ejemplo, tenemos aquí como primero la malformación arteriovenosa, de la cual está aquí, como sabemos, la malformación arteriovenosa son redes parenquimatosas de arterias displásicas, de la cual se iban a derivar del sistema venoso. Y había ¿cómo se llama? Un diagnóstico que decía que en cuanto epidemiológicamente, el 2% de pacientes, solamente 2% podían tener una ruptura, pero a medida que desarrollaban la enfermedad, este porcentaje podía aumentar. De ahí, por ejemplo, abajo teníamos las fístulas arteriovenosas, que también se desarrollan con las malformaciones. Luego íbamos a tener las malformaciones cavernosas, en la cual ahí podemos observar un cavernoma que está a nivel del lóbulo frontal. Y básicamente este hablaba de que iban a ser colecciones de bajo flujo de sinusoides, de la cual iban a estar dilatados. Y lo más característico de esto que se puede apreciar en la imagen es que estos tipos de hemorragias relativamente son pequeñas cuando sangran, por eso es que no se ven difusas como otros tipos de hemorragias, sino que están como concentradas, están localizadas. De ahí, en la parte derecha, vamos a tener lo que es una trombosis venosa, de la cual para que se desarrolle esta trombosis venosa, nosotros podríamos tener diversos factores predisponentes. Por ejemplo, mujeres embarazadas, puede ser por un uso de anticonceptivos orales, personas que desarrollan enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, neoplasias, entre otras. Y de ahí vamos a tener también los aneurismas, que en esa imagen que vamos a observar ahí podremos ver un gran aneurisma de la arteria carótida interna y que nosotros cuando hablábamos de los aneurismas de tipo saculares, estos podrían cursar también con una hemorragia subaracnoide. Y bueno, para culminar estos de las secundarias, nosotros también íbamos a encontrar en la última imagen lo que es la arteriopatía de Moya-Moya, de la cual esta aquí iba a ser resultante a lo que era una estenosis intracraneal progresiva y que iba a haber formaciones en las colaterales. Esto de aquí podría ser una causa de la ruptura y el paciente tendría la hemorragia. Dale. Bueno, ¿cuál va a ser la presentación clínica de los pacientes que desarrollan ese tipo de patologías? Primero que el paciente va a tener un dolor de cabeza de inicio agudo. El paciente podría tener convulsiones. Como vimos en las primeras imágenes, yo les hice diferenciar entre lobar y no lobar. Y como habían estructuras que se encontraban a nivel de la corteza, como la doctora había dicho, estructuras que se desarrollan a nivel de la corteza era irritativa, entonces el paciente tendría a convulsionar. Otra cosa que también podría desarrollar es un déficit neurológico focal y la triada que vamos a tener dolor de cabeza, náuseas y vómitos, que un paciente con un derrame cerebral hemorrágico también lo podría desarrollar y un estado mental deprimido. Aquí también hablaba un dato interesante que alrededor, por eso puse el cuadrito de abajo, de que alrededor de un 60% de pacientes podrían desarrollar una parálisis del brazo, otro 50% podría desarrollar una parálisis crural o de las piernas, y aproximadamente entre un 55-60% podría tener difasias o afasias. Ya. De ahí, bueno, este esquema como que súper didáctico que las malformaciones cavernosas o trombosis, generalmente uno de los signos y síntomas más característicos va a ser las convulsiones. De ahí, las malformaciones arteriovenosas o trombosis generalmente se van a desarrollar en pacientes jóvenes y que no tengan antecedentes de hipertensión. Y personas con una severa deshidratación, mujeres embarazadas y personas con problemas en la coagulación, nosotros podemos aumentar la sospecha de una trombosis venosa. Bueno, y para culminar y darle el paso a mi compañera de Siret, nosotros vamos a tener la valoración y diagnóstico, de la cual en el desarrollo de estos dicen que el 25% de los pacientes que al momento de trasladarlos pueden deteriorarse e incluso otro 25% estando ya en el departamento de emergencias también se puede deteriorar. Y vamos a tener diversos factores de riesgo, por ejemplo, uso de antiplaquetarios,
temperatura que esté mayor a 37,5 o una hemorragia intraventricular asociada. Y uno de los datos claves que a pacientes que tengan este tipo de patologías se les suele de una pedir una tomografía o una resonancia, como podemos observar ahí, en pacientes que desarrollen un SB isquémico y con su tratamiento de trombolíticos y terapia endovascular. Muchas gracias. Muy bien, Isaac. Ya, sí me escuchan, ¿verdad? Ujú. Ya, ya, continuando con el tratamiento de la hemorragia intraparenquimatosa, tenemos que este se va a dividir en 4 niveles, comenzando con el diagnóstico inicial. Como ya habían dicho previamente, normalmente las medidas que se pueden utilizar es una TC o una resonancia. Normalmente la ATC es como el método de elección, por ser más rápido también, además de que la resonancia suele ayudar con la visualización de ciertos cavernomas. Además de, para un diagnóstico en sí, se pide la historia clínica para ver cuándo aparecieron los síntomas o si tienen alguna terapia de anticoagulantes. Bueno, siguiendo con los niveles del tratamiento en sí, tenemos que el primero es la hemostasia o alguna coagulopatía. En este se va a dividir en tratamiento recomendado y no recomendado. Por ejemplo, si tenemos algún paciente que tiene alguna coagulopatía, normalmente a este se le da un reemplazo del factor o las plaquetas que les hacen falta. Pero también hay ciertos casos de pacientes que tienen ese tipo de hemorragias y están con una terapia de anticoagulación oral. A esto se les recomiendan vitamina K intravenosa, concentrado de complejo de prodrombina. Pero al mismo tiempo viene la duda si dar plasma congelado fresco o no. Normalmente ciertos estudios indican de que el plasma congelado fresco tiene, o sea, un límite en su uso, ya que ese lo pueden asociar ya sea por reacciones alérgicas, por infecciones, porque su procesado es más lento o por la retención de líquidos. En sí, esta duda sale porque hicieron un estudio en el cual comparaban un complejo concentrado y el plasma congelado fresco en sí en la concentración del coágulo. Normalmente, las personas que usaron el complejo concentrado el coágulo aumentó en un 19%, mientras que las personas con plasma fresco aumentó en un 33%. Al mismo tiempo, uh, hay otros, hay otros como que fármacos que se utilizan, pero en sí el artículo decía que no estaba recomendado. Por ejemplo, tenemos al factor 7 activo, el cual es un fármaco que en sí se utiliza para sangrados severos. Este normalmente se utiliza para personas que tienen hemofilia y que tengan una hemorragia intraparenquimatosa o también para personas que son politraumatizados severos. En sí, decían que este factor 7 habían realizado 2 estudios, uno estaba en fase 2 y otro estaba en fase 3. El de fase 2 se lo comparó con un placebo y decía que gracias a este se limitaba el crecimiento del coágulo y que tenía efectos positivos, o sea, tenía efectos positivos que el placebo. Pero en el estudio en fase 3 decía que estos mismos que comparado con el placebo no tenía los mismos efectos y que podía a la larga con dosis más altas y en personas que no sufrieran hemofilia podría tener efectos trombóticos. También está el ácido tranexámico, el cual podía tener estos mismos efectos trombóticos a la hora de alguna coagulopatía. En tercer nivel tenemos una gestión médica temprana, en esta se basa en una medida más óptima que se prefiere que los pacientes estén en la unidad de cuidados intensivos o mejor en una unidad de accidente cerebrovascular dedicada para un mejor control. Aquí lo que hacen es ver y controlar el crecimiento del coágulo, ya que este suele crecer en el 30 a 38% de todos los casos. Lo que se hace en esta gestión es verificar las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la primera es la presión sistólica arterial. Normalmente, esos tipos de pacientes llegan a tener una presión de 220, por lo que es necesario bajarla con medicamentos parenterales como bloqueantes de canales de calcio, como la nicardipina o la clenidipina. Normalmente, lo que se basa es reducir esta presión de 220 a menos de 140.
Se dice que este es el valor adecuado porque se hizo un estudio cuyas siglas forman ATTACH-2. Ya, bueno, en este separaban a dos grupos de personas en que bajaron la presión del grupo 1 de 110 a 139 y el grupo 2 se bajó de 140 a 179. Decía que los efectos positivos o en sí el crecimiento del coágulo fue reducido en el grupo que tenía la presión entre 110 a 139. También en esta misma gestión se controlan diferentes manifestaciones, como ya habían dicho, las convulsiones. Por ejemplo, si tienes una crisis convulsiva, en este tipo de paciente con esta hemorragia se suele dar medicamentos antiepilépticos, pero no se recomienda en aquellos pacientes que no lo estén presentando porque pueden aumentar su riesgo. También está la hiperglucemia, que suele aumentarse con el crecimiento del hematoma. También se suele pedir o se suele realizar, ya sea controlar los niveles de troponina o pedir electrocardiograma para personas con la presión demasiado elevada. También una de las manifestaciones más severas, que es la trombosis venosa profunda, en esta en esta para que sea más eficaz se suele ser con presión mecánica o también por medias compresivas para ese tipo de pacientes, pero también se recomienda que después de estabilizar el coágulo o parar el sangrado en sí, se puede comenzar la terapia con heparina de bajo peso molecular. En el cuarto nivel de la gestión neuroquirúrgica, esta se va a dividir según las manifestaciones del paciente. En sí, cuando hay hidrocefalia o se necesita una reunión neuroquirúrgica urgente o también cuando hay presencia de hematomas. Entonces, comenzando con las diferentes manifestaciones que presentaba el artículo, decía que varios ensayos decían que la hemorragia en ganglios basales no era muy recomendado hacer una cirugía, ya que en esta, para poder eliminar la hemorragia, tenía que pasar por el tejido sano, el cual podía tener secuelas. Tenemos otras características como una hemorragia intraparenquimatosa, supratentorial, o que el paciente presente hidrocefalia o disminución de la conciencia. Normalmente se le recomendaría un drenaje ventricular externo. Otro caso es si el paciente tiene una hemorragia cerebelosa, esta se va a dividir según su tamaño. Si es menor de 3 centímetros o si es mayor de 3 centímetros. Usualmente las de 3 centímetros no se recomienda cirugía porque no tienen efecto de masa. En cambio, las mayores, que son 3 centímetros, suelen comprimir el tronco o suelen producir hidrocefalia, por lo que se recomienda la descompresión quirúrgica y una evacuación. También está la cuarta manifestación, en donde algunos estudios no recomiendan hacer una craneotomía en pacientes comatosos con hematomas realmente graves. Pero se dice que se puede considerar si la persona tiene una hemorragia intraparenquimatosa, hematomas considerables y su deterioro clínico. Al mismo tiempo de esta gestión neuroquirúrgica, se están realizando nuevos enfoques que son mínimamente invasivos para reducir el uso o bajar la morbilidad de estas cirugías abiertas. En sí, se están creando nuevos enfoques como pequeñas incisiones, aberturas óseas, que es una pequeña perforación, catéter o el uso de pequeños tubos en los coágulos. Si nos basamos en estos estudios de cirugía mínimamente invasiva, específicamente en una hemorragia intraparenquimatosa de origen secundario, sabemos que una de sus causas son las malformaciones arteriovenosas. Normalmente hay un mayor riesgo de resangrado en ese tipo de malformaciones, por lo que se recomienda verificar una tabla para ver si estas malformaciones son accesibles o no a una cirugía. Tenemos a la escala de Spetzler-Martin, en el cual aquí verifican el tamaño, si el área y si el drenaje profundo de esa malformación es el adecuado o no. Normalmente la medida de esa malformación va de 0 a 3, representando un punto, de 3.1 a 6, 2 puntos, y más de 6 centímetros representa 3. Por lo que si la malformación está en grado 1 o grado 2, se considera una diana para una cirugía razonable. Si está en grado 3, el riesgo quirúrgico es intermedio.
y si está en grado 4 o 5, normalmente la cirugía no se debería realizar porque es de alto riesgo, pero se le podría recomendar una radiocirugía que en sí se basa más en radiación. Ya, aquí también, continuando con la cirugía mínimamente invasiva, hay diferentes manifestaciones, las cuales tienen su procedimiento en específico. Comenzando con las fístulas arteriovenosas plurales rotas, estas normalmente se suelen dividir en dos. La primera línea, que es su terapia curativa, se basa en embolización, pero si estas fístulas son realmente difíciles de embolizar, normalmente se recomienda una resección quirúrgica. Tenemos ya sean neoplasias hemorrágicas o malformaciones cavernosas hemorrágicas, en el que se les extirpan quirúrgicamente. También la presencia de aneurismas rotos, los cuales suelen ser de origen micóticos atípicos, se realiza una embolización. Además, si hay una trombosis sinusal, venosa y hemorrágica, esta puede dividirse entre trombectomía transvenosa o anticoagulación. También tenemos que, al tratar las vasculitis, estas se deben tratar después de tener un diagnóstico en específico. Tenemos la enfermedad de Moyamoya, que como ya había dicho Isaac, es una enfermedad en la cual se basa en una estenosis progresiva al lobo total, ya sea de las arterias carótidas, que pueden afectar arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Aquí lo que se busca hacer es una revascularización quirúrgica. Ya, después de los niveles, ya sean de una cirugía abierta o una cirugía mínima, o su diagnóstico inicial, se basa en la recuperación del paciente después de los centros de rehabilitación. Se le recomienda al paciente que su hipertensión debe estar controlada, debe tener cuidado con el alcohol en sí en su consumo, debe dejar de fumar. La terapia antiplaquetaria se puede iniciar luego de haber como que estabilizado el sangrado, y que la terapia anticoagulante se recomienda iniciarla después de 1 o 2 meses después del evento. Ya no tengo más. Bien. Muchas gracias. No sé cómo dejar de compartir. Se preocupe. Yo voy a terminar lo que me faltaba de las imágenes de hemorragia intracerebral. Me había quedado en la 49. Bien, ahí tenemos un caso de un paciente que ingresa por una cefalea intensa y dificultad para hablar. El paciente no pierde la conciencia, pero llega somnoliento a la emergencia con una presión arterial de 180/110, un déficit motor del lado derecho, y efectivamente
dificultad para hablar, aunque en ese momento no era muy evidente porque estaba somnoliento, entonces no era 100% fiable ese examen. ¿Okay? Es de Milena Acuña. Presente. Hola, presente. Presente. Cuéntame, ¿qué ves en esa imagen? ¿Podrías decirme, interpretarla, describirla e interpretarla? Ok, se trata de un corte axial en TC, en donde se ve una hemorragia intraparenquimatosa en el lóbulo temporal izquierdo y que tiene también edema perilesional, una lesión hiperdensa. Ok, este paciente te aborda la familia y te dice, ¿y usted qué opina, doctora? ¿A qué se debe esto? ¿Qué podría ser? ¿Por qué le ha ocurrido esto a mi esposo? Podría ser por hipertensión. La primera pregunta, ¿está en un lugar de una localización hipertensiva? No, porque era putamen, eran todos los ganglios basales y ahí no estaría. Y entonces, Podría ser por una angiopatía amiloide, porque está en la corteza. porque está en la corteza. Bien. ¿Qué más podría ser? Por por un aneurisma, pero sería por el de Charcot-Bouchard. No tiene nada que ver. Los aneurismas de Charcot-Bouchard son los que están en las perforantes y eso te darían una hemorragia de ganglios basales. ¿Qué pedirías tú para poder saber la etiología de esta hemorragia? ¿Te quedarías ahí? ¿Te quedarías ahí? ¿Le pedirías algún examen? ¿Le dirías, bueno, esperemos que pase el evento y que se mejore y después le hacemos un examen para ver por qué es que ha hecho ese sangrado? ¿No será que tiene un aneurisma? Ah, ¿Cuáles eran los antecedentes patológicos? ¿Puedes ninguno. repetirme? Ninguno. Estaba bien, no es hipertenso, no es diabético. Y Eh, estaba en su casa trabajando en la ¿Qué computadora y comenzó con dolor de cabeza intenso y se quedó desmayado. Lo llevan a la emergencia, tiene dificultad para hablar, está somnoliento y tiene una hemiparesia derecha. podría ser una malformación arteriovenosa? Una malformación. ¿Y cómo la compruebas? Pidiéndole una angiografía. Una angiografía. ¿Okay? ¿Y qué más puedes pedir? Em, una angio-TC, es que también podría ser una angioresonancia. Este paciente se le hizo una angiotomografía. ¿Qué le encuentras? Veo un aneurisma gigante. Gigante. ¿Estás segura? Ujú. ¿Dónde está el aneurisma? No, puede ser también que es una malformación arteriovenosa, sí. Una malformación arteriovenosa. Aquí está. Todo Ajá, esto sí, es malformación arteriovenosa. arteriovenosa. Ok. Este, en cambio, es
otro paciente que ingresa con un cuadro clínico similar. La diferencia es que este paciente sí es hipertenso, se le hace esta tomografía y el objetivo de esta tomografía es enseñarles a ustedes cuál es la evolución típica de una hemorragia intraparenquimatosa en el tiempo. Este es día 1, está el hematoma bien consolidado, bien hiperdenso, sangre en el ventrículo. El día 8 ya comienza a haber más edema, ya comienza a palidecer un poco el hematoma y el día 15 ya se reduce más el hematoma, ya está más pálido el hematoma, ya se resolvió bastante y queda el edema. Entonces, esto es simplemente para saber y puntualizar nuevamente de que la tomografía es sensible inicialmente y va perdiendo sensibilidad a medida que pasan los días. En cambio, la resonancia nos confunde muchas veces los primeros días con una hemorragia, pero nos visualiza los restos de la hemorragia hasta meses después. Cuando es con tomografía, aproximadamente desaparece de la imagen, o sea, de los humanos, desaparece alrededor de la 6ª semana. Ya se ve limpio otra vez el parénquima, por supuesto con la lesión, hipodensa, la gliosis, lo que haya ocurrido, pero ya no se ve la hiperdensidad. Cuando se produce la reabsorción de la hemorragia, queda siempre un espacio y el espacio va a depender del tamaño de la hemorragia. En este caso, esta paciente tiene una secuela de una hemorragia antigua y se ha provocado pues aquí un espacio, una cavidad que se llena de líquido, que se comunica prácticamente con el asta anterior. Hay una zona gliótica, se retrae el parénquima cerebral, ¿ya? Y esta, como es bien cortical, ¿qué podría provocar, Álvaro Antepara? Si es en zona cortical, la hemorragia intraparenquimatosa, podría presentarse principalmente con convulsiones el paciente. No me refiero a la hemorragia, me refiero a la cicatriz. Efectivamente, la cicatriz queda una lesión cortical que provocaba convulsiones y de hecho esta paciente convulsionó semanas después y ya quedó epiléptica. Okay. En cambio, ¿qué le parece esa tomografía, Eduardo González? Doctora, sí, la describo a la tomografía. Sí, la describe, sí. Ok, ya tenemos un corte axial de tomografía en el cual podemos observar se puede decir que está conservada la línea media, o sea, no está desviada aparentemente, que no veo colapso de ventrículos, más bien estarían un poco agrandados y por lo que veo también una hiperdensidad o sea, en la que está superior, en la parte del medio, una hiperdensidad, se podría decir a nivel del lóbulo parietal. Y con drenaje de líquido a los ventrículos, también en la parte inferior. Ya. Que sería sangre porque es hiperdenso. Y esa hiperdensidad con el drenaje ventricular, yo creo que es compatible a una hemorragia intraventricular. O sea, hay sangre en el ventrículo, pero ¿dónde está la mayor cantidad de sangre? La mayor cantidad de sangre está o sea, en la imagen superior que está en medio está en el parénquima. ¿El parénquima de qué? A ver.
Está, a ver, el corte sería, está a un nivel inferior por lo que veo. Y puede ser, es que, ya vi la primera imagen, a nivel de tallo. Ujú. Sí, ahí está la hiperdensidad. Y ahí va subiendo la imagen, pero la principal está en el tallo. Sí, ya vi la primera bien. A ver, hay una gran imagen que compromete aquí puente, compromete el vermis cerebeloso, no se ve aquí el puente ya, y acá está en el tálamo. Yo no podría decir con certeza si la hemorragia primaria es en el puente o la hemorragia primaria es en el tálamo. Por lógica, me parecería a mí que es primariamente en el tálamo, se metió al ventrículo y de ahí se drenó pues a todo lo que es el cuarto ventrículo, probablemente abarcó todo el tallo encefálico y se ha metido al ventrículo, porque aquí hay bastante efecto de masa aquí en la zona talámica. En todo caso, cualquiera que sean las dos opciones, tienen la misma etiología. ¿Cuál sería la etiología de acuerdo a la imagen? Una hemorragia intraparenquimatosa. Etiología. Hipertensión. La causa, hipertensiva. Hipertensiva. ¿Y qué más está provocando esta hemorragia intraparenquimatosa, aparte de la sangre intraventricular? A ver, efecto de masa podría ser, doctora. Aparte de eso. Marta Luque, ¿qué dice Marta Luque? Por los ventrículos agrandados, tal vez. Vale. Agrandados los ventrículos, o sea, se ven agrandados, pero por drenaje. ¿Dónde ves agrandados? ¿Mande? ¿Qué parte de los ventrículos ves agrandados? En la parte del asta posterior, o sea, los laterales. Los ventrículos laterales, o sea, acá tú dices. Sí, ahí en el asta posterior. Lo que tienes que ver es esto, los ventrículos laterales dilatados, eso es signo incipiente de hidrocefalia. Y esta hipodensidad aquí que se ve aquí, ¿qué es? Edema. ¿Qué tipo de edema? Vasogénico. Edema intersticial. Te he dicho, pero no leen y no leen. Bueno, esta es otra paciente, esta sí es una hemorragia grande, temporal, frontal, con nasales, efecto de masa, compresión del ventrículo, fíjense cómo está desviado la línea media, ¿ya? El gran edema. Y esta es esta paciente cuya imagen también ya la vieron anteriormente, que corresponde a una angiopatía amiloide. Ahí hay sangre en los lobar y están los dos lóbulos frontales, los dos lóbulos temporales. Entonces son hemorragias lobares simultáneas, recurrentes en un adulto mayor, generalmente con deterioro cognitivo. Este es un paciente que desarrolló un cuadro más o menos súbito de dificultad para hablar y un déficit motor izquierdo, principalmente una paresia braquial izquierda. Había estado bien hasta hace una semana que comenzó a tener dolores de cabeza importantes, pero realmente no lo estimó lo suficiente como para consultar al médico y se asustó fue cuando ya tuvo esta dificultad para hablar y para mover el brazo izquierdo. Se le hace esta tomografía
Y lo que llama la atención es esta lesión hiperdensa, que si ustedes la comparan con esta densidad, no tiene nada que ver esa densidad con la otra. También podría ser efecto de fotográfico, ¿no? Si también puedo aceptar ese cuestionamiento. Lo que sí está claro es que no es homogéneo. No es homogéneo, es un poco como salpicado, es heterogéneo definitivamente. Y tiene, lo más importante es esta zona de edema, un edema digitiforme, que es muy característico de los edemas vasogénicos. Y yo les dije la vez pasada que cuando el edema es muy, muy importante en el momento del ictus, siempre hay que sospechar que no fuese una lesión expansiva. Y este paciente eso fue lo que tuvo un astrocitoma que había sangrado. Y claro, eso explicaba por qué él ya venía con dolores de cabeza, ya algún tiempo atrás, una semana antes comenzó con más dolor de cabeza y luego ya hizo el cuadro ictal. Esta es la misma placa del mismo paciente ya una vez resecado el tumor y habiendo hecho la quimio y la radio. En otros casos uno encuentra este tipo de malformaciones, digamos, estos tipos de sangrados que son así como peculiares en su forma, pero que más arriba esta paciente tenía bastante sangre, incluso metida en los ventrículos laterales. Entonces, esta paciente lo que tenía era una gran malformación arteriovenosa en la base del cráneo. Fíjense todo lo que corresponde a seno recto, acá todo el plexo hipofisario. Es tremendo, es una de las malformaciones más grandes que yo he visto, que comprometía toda la circulación posterior. Entonces, tal como ustedes habrán leído, y ya lo escucharemos en la siguiente clase, lo de las malformaciones, esas malformaciones a veces requieren tratamientos sucesivos, en la cual vas obstruyendo, ocluyendo pequeños vasos sanguíneos tratando de reducir su tamaño. Y como el cerebro se ha ido acostumbrando a esa malformación, el resecarla bruscamente, primero que no es posible sin hacer daño, y segundo que vaciarla, o sea, comenzarle a bloquear todos los alimentos, todos los vasos nutricios, provocaría una isquemia en la zona alrededor. Entonces, esta paciente hizo su hemiplegia, quedó hemipléjica, pero por alguna razón no aceptó la cirugía, que era una cirugía, digamos, endovascular. Yo supongo que ahí tenía que intervenir pues, factores económicos, factores de familia, y era en una época que aquí no se hacía creo que en Quito o algo, y ahí pues se hacía en Colombia y en otros países. A la segunda, el segundo sangrado ya no lo toleró y falleció esta muchacha. Este es otro tipo de hemorragia intraparenquimatosa. Recuerden que las hemorragias lobares, frontales y temporales suelen tener bastante efecto de masa, principalmente en gente joven, donde no hay atrofia, y entonces la hipertensión extracraniana es más evidente. Y ahí ustedes pueden ver que se le ha hecho una craniectomía, ahí ha entrado aire, esto es aire, y se ha podido evacuar la mayoría del hematoma. Otra hemorragia intraparenquimatosa cortical. Y esta es una hemorragia en una paciente con enfermedad de Parkinson, que sin tener antecedentes de hipertensión ni nada subyacente, excepto su Parkinson, hace súbitamente un cuadro de cefalea intensa y deterioro del nivel de conciencia, y se le encuentra esta hemorragia que es en la porción frontovasal izquierda, que pues fue evolucionando aparentemente bien, pero en menos de una semana hizo otra hemorragia del otro lado, también espontáneamente. Suponemos que por la edad y por la ausencia de factores de riesgo y la localización
probablemente tenía una angiopatía amiloide. Recuerden que estos pacientes con angiopatía amiloide o que supuestamente pudieran tener angiopatía amiloide son personas que son susceptibles, vulnerables a cualquier medicación que interfiera con la coagulación. Y eso pues lo vuelvo a repetir, si no lo dije, si es que lo dije, es esta obsesión que mucha gente tiene de tomar medicinas naturales. ¿Ya? Cuando tomas medicinas naturales, también natural también es la tierra y nadie come tierra. ¿Ya? Entonces, la medicina natural, algunas medicinas naturales como el ginkgo biloba, el ginseng, el ni sé cuánto de St. John Wort, ni sé qué, todas esas tienen interferencia con vitamina K. Entonces, en los viejitos, el tomar eso sin ninguna indicación médica podría provocar sangrado. Ok, jóvenes, ahí en la página de la plataforma ustedes tienen un PowerPoint que no sé si ya lo terminaron de ver o no lo han visto. En todo caso, los invito a verlo. Es un PowerPoint sobre hemorragia subaracnoidea justamente. Entonces, la próxima clase que me veo con ustedes el día martes, terminamos con hemorragia subaracnoidea y lo de aneurismas no rotos. ¿Ok? Listo, doctora. Bueno, Doctora. descansen, hasta luego. Próxima semana. Chao. Doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Chao. De igual manera, mijita, gracias. Sharkies.